Bueno, estamos acá con Carlos Alberto Arias. Buenos días, ¿cómo andas? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, él es una de las personas que puede dar testimonio porque él estuvo en el crucero, corregime vos si me equivoco, Lara Belgrano, Sí. que participó, bueno, en la guerra de Malvinas y, bueno, nos gustaría que nos cuentes porque ese barco, ese buque, fue hundido y vos estuviste justamente y sos una de las pocas personas bueno, que puede dar testimonio de lo que fue eso. En primera medida me gustaría que compartieras con nosotros cómo fue que llegaste a ese momento de tener que embarcarte, ¿no? En lo que fue el Belgrano. Bueno, en primer momento, bueno, yo tenía 18 años cuando fui a revisación a Puerto Belgrano, a Bahía Blanca. A los 19 entré. El destino que me dieron primero, los primeros meses fueron Campo Sarmiento en Punta Alta. Después de 2 meses nos dieron destino, el destino nuestro, mío, como más de unos pampeanos más, fue Lara Crucero General Belgrano, que estaba en Puerto Belgrano, en Punta Alta, Campo Sarmiento. Bueno, esa era nuestra casa, nosotros vivíamos en el barco, o sea, era nuestra casa, nosotros dormíamos ahí, comíamos ahí, hacíamos guardia ahí, trabajábamos, era como si fuera un pueblo el barco, estábamos ahí. 9 meses tuvimos, bueno, hasta que pasa esto de Malvinas, de ir a la guerra de Malvinas, y bueno, nos dijeron un día que teníamos que embarcar porque nos íbamos a la guerra de Malvinas. ¿Ustedes tenían algún tipo me imagino que sí, ¿no? De preparamiento, tenían distintas funciones, los preparaban ya sea físicamente, o sea, médicamente? ¿Cada uno tenía un entrenamiento diferente o entrenaban todos igual? No, ¿Cómo era ese tema? todos iguales habíamos estado 2 meses antes en Campo Sarmiento donde eran instrucciones. Teníamos lo básico, nosotros de armas teníamos, porque el buque tenía armas, tenía cañones, tenía artillería, un helicóptero, y después había distintas divisiones, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y estaban distribuidas tantas soldados para cosas, y como bueno, yo era soldado conscripto, porque había cabos, cabos primero, cabos segundo, y bueno, de ahí jerarquía para arriba estaba el capitán. Y yo estaba en control de avería. Dentro del buque estaba en control de avería. O sea, si había alguna avería en el barco durante todo el tiempo que estuvimos, bueno, teníamos que ir nosotros. Y bueno, después había chicos en artillería, otros donde cargaban el armamento y todo eso. Estábamos divididos en divisiones, todo en el barco. Así que bueno, después nos mandaron a navegar. Anduvimos 22 días navegando en el mar. Estábamos en la isla de los Estados por si algún barco de los otros venían por el lado de Chile. Entonces nosotros estábamos para no dejar pasar para las Islas Malvinas. Nosotros estábamos en la isla de los Estados y de ahí salíamos y entrábamos. Cuando salíamos y entrábamos, que decir, donde estaban las 200 millas de exclusión. O sea que nosotros no podíamos entrar nada más que hasta ahí. Llegamos hasta ahí y hasta ahí estábamos. Entonces, bueno, después que nosotros salimos de ahí, fue cuando vino pasando 22 días, bueno, un día como hoy, a las 4 de la tarde, nos torpedearon. Primero uno y después el segundo, son dos. Uno pegó en proa y el otro en popa. En la proa le arrancó 25 metros y se empezó a entrar agua, a mi mano poder. Así que bueno, eso fue a las 4 de la tarde. Y en popa fue también, hizo un agujero muy grande y entraba mucha agua. Así que, y el barco tardó en hundirse 45 minutos, así que se pasaron momentos muy duros, mucha incertidumbre porque nos quedamos sin sanidad, sin luz, sin nada, porque adentro es como si fuera todo el día de noche en el barco, no teníamos claridad, no teníamos nada. Así que bueno, estábamos designados que habíamos entrenado en varias ocasiones para destino de nuestra balsa, donde teníamos que tirarnos cuando pasara esto que pasó, ¿cierto?, en la guerra de Malvinas, que nos hundieron el Belgrano, o sea, fue tirarnos en la balsa. Así que bueno, pasaron un momento que sí, dijeron que había que abortar el barco, así que había de salir del barco,
nos había dado la orden el capitán, así que empezamos a tirarnos a las balsas, tirar la balsa al agua y después tirarnos nosotros. Así que bueno. ¿Cómo estaban organizados ustedes, Carlos, al momento de una evacuación o un desembarco? Estábamos organizados, por ejemplo, por grupos. O sea, todo grupo las balsas eran para 20 personas y bueno, en ese momento en algunas balsas había más, en otras menos. Y había, por ejemplo, en mi balsa veníamos 30 y 2 quemados, o sea, serían 32. Y bueno, nos habían dado instrucciones cómo manejar para salir de la par del barco para que no los tomara cuando hace campana que se hunde el barco, que no los mandara a todo abajo. Entonces estaban preparados, digamos, para un posible ataque. Claro. O sea, ustedes estaban preparados estábamos si llegaban. Preparados. Exactamente. Por si llegaba a pasar lo que pasó. Bueno, nos tocó pasar eso. Y bueno, entonces no podíamos salir de la par del barco, o sea, había que tirarse arriba del techo de la balsa, porque si nos tirábamos al mar no salíamos más, porque el mar estaba muy picado en ese momento, olas muy grandes, y helada el agua, no sé, el frío era de 20 grados bajo cero, ahí en ese momento en el mar. Así que me imagino que en ese momento uno por ahí ve películas y no lo puede creer, es una locura. ¿Había alguien que los organizaba, había alguien que los dirigía, o ustedes como podían buscaban la manera de evacuar? Claro, sí, había, o sea, en su momento estaba todo organizado, pero en ese momento cuando pasó los hundimientos, bueno, hacíamos lo que podíamos, nos ayudábamos entre todos. Entre los de jerarquía, entre los conscriptos, entonces bueno, hacíamos lo que podíamos. El tema era tratar de poder salvarnos de eso. Y bueno, pudimos salvarnos. De 1093 tripulantes, 323 quedaron adentro y los otros nos salvamos. Así que bueno, yo estuve 48 horas en la balsa, solamente vestido con una remera manga corta, un pantaloncito y descalzo, nada más. Y continuamente mojado, porque las olas eran de 6 a 8 metros de altura y bueno, por ahí estabas arriba y por ahí te daba el aire y caía al agua. Y tenía dos ventanitas, una de cada lado, la balsa, y por ahí entraba agua, entonces el agua había que sacarlo con una toalla, con una remera, pues sí, si no con el peso nuestro y el peso del agua que entraba cada tanto, se iba a hundir. Y el barco tardó 45 minutos en hundirse, y bueno, hay fotos donde se ve que va hundiéndose, pero no tardó nada, era muy grande la avería que tenía. Y bueno, durante 48 horas no comimos, no tomamos agua, no teníamos nada en la balsa, así que estábamos así. Ustedes que en ese momento sabés que te van a venir a rescatar, ¿qué sentís en ese momento? Porque me imagino que es una situación extrema. Sí. No conozco realmente a nadie que haya pasado por un momento así. ¿Sabés que van a venir? ¿Rogás que vengan? ¿Cómo se dan aliento entre los que están ahí? ¿Cómo es ese momento? Y ese momento es duro, es difícil, porque no sabíamos si nos iban a rescatar o dónde íbamos a terminar. Hasta que por ahí vimos un avión que pasó en el aire, o sea, y bueno, vimos que era un avión argentino. Entonces dijeron, bueno, lo van a rescatar. Nos vimos poner al primer día, al segundo día no vimos nada. Por eso no sabíamos qué hacer, porque o sea, tardaron 48 horas para rescatarnos. Y bueno, fue duro esos momentos, teníamos mucho frío, mucho hambre, o sea, nos dábamos calor entre nosotros, pero no era poco, porque era mucho el frío y mucha agua que entraba y teníamos que sacar de la balsa. Así que bueno, la verdad que cuando vimos el avión nos pusimos contentos y bueno, en la balsa había las bengalas que se llama, entonces habíamos tirado la bala de bengala y entonces nos iban, pero nos pudieron rescatar a los 2 días, ¿cierto? En un barco, en un remolcador que se llamaba Urruchaga, lo fueron rescatando. Y había más remolcadores, estaba también el barco de Hospital Iriza, que también rescataban. El Paraíso estaba, Bahía Paraíso. El Bahía Paraíso también. Sí. ¿Los rescataron a todos juntos?
iban rescatando a medida que iban encontrando, porque las balsas en su primer momento estaban juntas. Estaban pero- atadas. Claro, estaban Después se atadas, pero separaron. después se empezaron a desatar, se cortaban los cabos y andaban para cualquier lado. Nosotros cada vez nos parecían que nos íbamos cada vez más para donde hacía más frío, para el lado de la Antártida, y con mucho frío. Y después las balsas andaban por cualquier lado. Si un día el viento iba para allá, no se iba para allá. Si otro día iba para el otro lado, volvía otra vez para atrás. Todo el tiempo el mar muy picado, o sea, el mar abierto es muy peligroso. Pero lograron rescatar a todas las balsas. Lograron descartar las que más se pudieron, Las sí. que más se pudieron. Sí, porque, bueno, estaban en diferentes lados y algunas capaz que ni las rescataron, ¿viste? ¿Cuál fue la sensación que usted sintió al momento de ver hundirse al gran General Belgrano, a la gran perla austral, como hizo la canción, después de convivir tanto tiempo y de pasar una experiencia tan linda con sus ex compañeros? Sí, yo lo vi hundirse y me dio mucha tristeza y mucha pena, porque bueno, habíamos estado viviendo 9 meses ahí y era el glorioso crucero General Belgrano. Ella un barco de la Segunda Guerra Mundial en el año 45, así que no, mucha pena, mucha tristeza y mucha bronca por lo que nos habían pasado. Y yo lo vi hundirse, y cuando se hundió empezó a explotar por las calderas calientes, todo eso, y ya, pedazos de barco para arriba, para todos lados. Sentí mucha pena, mucha tristeza. Días anteriores a que pasara esto, ¿cómo era la relación ahí en el barco? ¿Cómo era la comunicación que ustedes tenían entre ustedes mismos o con sus superiores? ¿Se hablaba de algo? ¿Se le presentía algo? No, ¿Cómo era? no, era un día normal como cualquier día, pero sabíamos que estábamos en guerra. Pero no era normal, se ve que seguramente alguna cosa nos habrían dado, porque o sea, sentíamos necesidad de estar defendiendo nuestra patria. O sea, no teníamos otra cosa en la mente que defender. Y bueno, nos sentíamos normal todo el tiempo en el barco, charlábamos con los compañeros como cualquier día, otro día. Pero fue muy duro ese momento. ¿Piensa usted que si el crucero General Belgrano se hubiese acercado más a las proximidades de las islas, hubiese cambiado el resultado de la guerra por los cañones? Yo pienso que no, porque el armamento que nosotros teníamos era muy, muy precario. A lo que ellos tenían, los ingleses, lo que tenían ellos era mucha tecnología, como siempre, ¿viste? Pero no creo que hubiese cambiado mucho para mí. ¿Cómo es, te pregunto, cómo es volver, ¿no? Después de todo esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué sensación tenés? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo haces porque es una cosa muy fuerte realmente Sí. por la que vos pasaste? Sí, sí. ¿Cómo se hace para seguir? ¿Cómo es la vida después de esto? Y bueno, ya después de 38 años, bueno, ¿Qué edad tenías vos? yo tenía 19. Ah, Yo era un bebé, como dice más de uno que siempre nos pregunta. Éramos unos chicos, nada, muy pequeños en ese momento. Hoy capaz que 19 años ya es más adulto que en aquellos 38 años atrás. Y bueno, o sea, yo pensaba en el momento cuando nos rescataron dónde nos llevarían. Bueno, caímos en Ushuaia, Tierra del Fuego. Y yo pensaba en mi compañero de acá de Rancul, si se había salvado o no se había salvado. ¿Qué le digo yo a los familiares cuando venga al banco? Y él pensaba lo mismo. Resulta que, bueno, la suerte dio que no se murió él ni me morí yo. O sea, cuando nos encontramos en Ushuaia, cuando yo vine en un barco, él vino en otro, estábamos en distintas balsas. Y bueno, entonces nos encontramos ahí. Fue una alegría enorme saber que él estaba vivo, que yo estaba vivo. Y bueno, después de ahí nos dieron 10 días de licencia y vinimos acá a Rancún a visitar a nuestros padres, porque no sabían, porque nunca les pudimos decir si estábamos vivos o estábamos muertos. Yo no sabía, Claro. ninguno de los familiares. ¿Cómo fue recibido usted cuando llegó al pueblo? ¿Se sintió reconocido? Sí, me sentí reconocido, muy feliz, muy sorprendido. Sorprendí a mi familia porque yo llegué muy tarde a la noche, no sabía, y cuando me vieron en la puerta fue algo impresionante. Mi mamá, mi papá, mis hermanos,
Después en el pueblo mismo, sí, toda la gente con mucho afecto nos atendieron re bien. ¿Vos crees que los héroes de Malvinas son reconocidos realmente o crees que necesitarían otro tipo de reconocimiento? Yo creo que en su momento no fueron muy bien reconocidos, pero a raíz de la lucha de todos los días de los excombatientes que están luchando por esto, porque no se pierda y no se olvide, estamos mejor ahora que antes. Al principio no estábamos tan bien reconocidos, pero ahora sí, porque o sea, una lucha de 38 años entre todos, día a día se va tomando más conciencia y todo eso. Así que, no, yo pienso que ahora estamos bien reconocidos y creo que día a día hay más. ¿Mantenés contacto con algunos de los muchachos con los que, bueno, con los que estuviste en este buque? Sí, o sea, tenemos varios contactos. Hay una asociación, se llama Alberto Megaray, que es de Pico, que Alberto Megaray falleció en el barco y es de Pico, y hay 3 pampeanos más, son 4 los pampeanos fallecidos. Y sí, estamos siempre en contacto porque tenemos una asociación y en el cual yo estoy ahí también. Así que nos vemos siempre, y bueno, ellos dan charlas en la escuela y todo. Yo no hablo mucho porque me hace muy mal y no me gusta recordar. Ahora estoy haciendo un esfuerzo enorme, le digo. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor. ¿Algo más, Nico? No, ¿Algo no. más que quieras vos contarnos? ¿Algo que quieras decir? No, es más o menos eso. O sea, hay más, pero ya creo que por ahí algo suficiente. Es muy duro contar esto, para mí. Sí, seguramente. Creo que es un momento que Son momentos difíciles que se viven, así que son como momentos límites, ¿viste? Que uno nunca cree que pueden pasar y nosotros, por ejemplo, los vemos nomás a través de películas, porque realmente, es como te digo, es la primera vez que conozco a alguien que realmente pasó por eso y, bueno, que lo puede contar. Si vos querés contar algo más, Nico, si no... ¿Qué piensa usted del reclamo que se ha hecho, el reclamo soberano sobre Malvinas? ¿Qué piensa? yo pienso que está bien el reclamo, pero no sé si lo iremos a lograr que nos entreguen las Islas Malvinas. Diplomáticamente, no sé, habría que ver, pero está muy duro para que eso ocurra, me parece a mí. Sí. Bueno, No. muchísimas gracias porque sabemos que es un tema muy, muy difícil aparte para contarlo. Sí. Pero creemos que realmente este testimonio es súper importante y aparte que es muy valioso y tener una persona que haya pasado por ese momento y que realmente lo pueda contar, creo que es importante para todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir y No. tenerlo en cuenta. Gracias. Es un honor y una gratitud. Gracias Gracias. por defender la patria. Gracias.